El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de Chihuahua, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos que parecían fundirse con la tierra árida. Itzel, una joven profesora mestiza, contemplaba el paisaje desde la pequeña escuela rural donde había sido asignada hacía apenas 2 meses. Estaba en territorio ancestral de los Ndei, como se llamaban a sí mismos los apaches, aunque muy pocos quedaban ya en México. La escuela atendía a niños de comunidades dispersas, algunos con herencia indígena, otros mestizos como ella. El viento frío de noviembre agitó su cabello mientras cerraba la puerta del aula. Las clases habían terminado y los niños ya habían regresado a sus hogares, excepto la pequeña Amara, una niña de 8 años, con rasgos claramente apaches, quien esperaba pacientemente a que su tío viniera a buscarla. ¿Todavía no llega Don Eecatl?, preguntó Itzel, sentándose junto a la niña en los escalones de la entrada. No, maestra, pero no tardará. Siempre viene. Amara hablaba con una seguridad que contrastaba con su corta edad. Sus ojos oscuros reflejaban una madurez que Itzel no había visto en otros niños. Me contó mi abuela que los Ndi nunca abandonan a los suyos, añadió la niña con orgullo. Mi tío Eecatl es el último de nuestra familia que conoce nuestras tradiciones. Itzel asintió, recordando lo que había leído sobre los apaches antes de venir a esta comunidad. Eran un pueblo nómada, cazador y recolector, cuya vida había estado marcada por la movilidad, la adaptación y una feroz independencia. Habían resistido tenazmente a la conquista española y posteriormente a los gobiernos mexicano y estadounidense, hasta ser prácticamente exterminados o confinados en reservas al norte del río Bravo. Un ruido de motor interrumpió sus pensamientos. Una camioneta desgastada se acercaba por el camino de tierra, levantando polvo a su paso. Amara se puso de pie inmediatamente, reconociendo el vehículo. «¡Es mi tío!», exclamó, recogiendo su pequeña mochila. La camioneta se detuvo frente a ellas, y de ella descendió un hombre alto y fornido, de unos 35 años. Llevaba el cabello negro y largo recogido en una coleta, y su rostro angular mostraba los rasgos característicos de su pueblo. Vestía ropas de trabajo, jeans desgastados, botas de cuero y una camisa de franela roja. Sus ojos, profundos y penetrantes, se posaron primero en su sobrina y luego en Itzel. «Buenas tardes, maestra», saludó con voz grave pero amable. «Lamento la tardanza». «No se preocupe, don Eecatl», respondió ella incorporándose. «Amara ha sido una excelente compañía». El hombre sonrió levemente, una expresión que pareció transformar la severidad de su rostro, iluminándolo por un instante. «Mi sobrina habla mucho de usted», dijo. «Dice que les está enseñando sobre los pueblos originarios». Itzel asintió, súbitamente consciente de la intensidad de la mirada del hombre. «Intento que conozcan la historia de estas tierras, de quienes las habitaron antes que nosotros». Eecatl asintió apreciando sus palabras. «Si necesita ayuda con eso», ofreció. «Conozco algunas historias que no están en los libros». Antes de que Itzel pudiera responder, Amara intervino entusiasmada. «Mi tío sabe muchas historias, maestra. Él me contó sobre el Gan, los espíritus de las montañas, y sobre cómo los Ndé llegaron a estas tierras. Me encantaría escucharlas algún día», respondió Itzel con sinceridad. «Quizás podría venir a la escuela y compartirlas con todos los niños». Algo en la expresión de Eecatl cambió, como si una sombra cruzara por su rostro. «Los Ndí no compartimos nuestras historias fácilmente, maestra, no después de todo lo que nos han quitado». El silencio que siguió fue tenso. Itzel comprendió que había tocado una fibra sensible. La historia de los apaches en México había sido dolorosa. Persecución, exterminio, despojo de sus tierras. El gobierno mexicano había llegado incluso a pagar recompensas por sus cabelleras en el siglo XIX. «Lo entiendo», dijo finalmente, «y respeto eso.
Ecatl la observó por un momento, como evaluándola, y luego volvió a sonreír, esta vez con menos reserva. «Pero quizás podríamos hablar de ello otro día», concedió. «Mi abuela dice que para sanar las heridas del pasado, a veces hay que volver a contar las historias». Amara tomó la mano de su tío, tirando de él hacia la camioneta. «Tenemos que irnos, tío. La abuela está preparando atole». Ecatl asintió y, dirigiéndose de nuevo a Itzel, añadió: «Hasta mañana, maestra». «Hasta mañana», respondió ella, observando cómo ayudaba a su sobrina a subir al vehículo. Mientras la camioneta se alejaba por el camino polvoriento, Itzel permaneció inmóvil, con una extraña sensación en el pecho. Algo en aquel hombre, en su dignidad silenciosa, en el orgullo con que hablaba de su pueblo, la había conmovido profundamente. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Ecatl llegaba puntualmente a recoger a Amara, intercambiaba algunas palabras corteses con Itzel y se marchaba. Sin embargo, un jueves por la tarde llegó más temprano de lo habitual, cuando los niños aún estaban en clase. Itzel lo vio a través de la ventana, de pie junto a su camioneta, observando el paisaje. Parecía estar esperando pacientemente. Cuando finalmente sonó la campana y los niños salieron en tropel, Ecatl se acercó a la puerta del aula. «Maestra», dijo a modo de saludo, «traje esto para su clase». En sus manos llevaba un objeto envuelto en una tela. Al descubrirlo, Itzel vio un hermoso canasto de mimbre con intrincados diseños geométricos. «Es precioso», exclamó tomándolo con cuidado. «¿Lo hizo usted?» Ecatl negó con la cabeza. «Mi abuela. Los Ende somos conocidos por nuestra cestería. Pensé que podría servirle para mostrar a los niños algo de nuestro arte». El gesto la sorprendió. Era un ofrecimiento de paz, una forma de compartir algo de su cultura sin comprometer las historias que consideraba sagradas. «Se lo agradezco mucho», dijo ella con sinceridad. «Lo cuidaré como un tesoro». Amara, que había estado recogiendo sus cosas, se acercó a ellos con curiosidad. «¿Le mostraste el canasto de la abuela, tío?» «Sí, pequeña. Y también le traje esto». De su bolsillo sacó un pequeño libro de tapas gastadas. Se lo entregó a Itzel. «Es un libro sobre nuestra historia, escrito por un historiador que respetamos. No cuenta todo, pero es un comienzo». Itzel tomó el libro, profundamente conmovida por el gesto. En la portada se leía: «Diné, la historia de los indios apaches». «Gracias», murmuró. «Lo leeré con atención. Si tiene preguntas después», añadió él, «quizás podríamos hablar. Conozco un lugar donde el café es bueno». La invitación, formulada con cierta timidez impropia de un hombre de su presencia, hizo que Itzel sintiera un repentino calor en las mejillas. «Me encantaría», respondió, sorprendida por su propia rapidez al aceptar. Amara miraba de uno a otro con una sonrisa pícara. «A mi tío le gusta el café con mucha azúcar», comentó inocentemente. «Dice mi abuela que es su única debilidad». Ecatl carraspeó, visiblemente incómodo. «Amara, espérame en la camioneta», indicó con suavidad. La niña obedeció, no sin antes lanzar una última mirada divertida a ambos. Cuando se quedaron solos, Ecatl parecía buscar las palabras adecuadas. «Los Endi aprendimos a ser fuertes», dijo finalmente. «Era la única manera de sobrevivir. Pero mi abuela dice que también hay fuerza en la vulnerabilidad, en atreverse a confiar». Itzel asintió, comprendiendo el significado más profundo de sus palabras. «Me gustaría escuchar más sobre eso», respondió, «sobre cómo encontrar fuerza en lo que otros consideran debilidad». «El sábado, entonces», propuso él, «a las 4, en la cafetería del pueblo. Ahí estaré». Cuando Ecatl se marchó con Amara, Itzel permaneció en el aula vacía, sosteniendo el canasto y el libro. Sentía que acababa de abrirse ante ella una puerta hacia un mundo que muy pocos tenían el privilegio de conocer, el mundo interior de un pueblo que había aprendido a proteger lo poco que le quedaba de su identidad.
Esa noche, en la pequeña casa que le habían asignado junto a la escuela, Itzel comenzó a leer el libro que Eekatl le había prestado. A medida que las páginas avanzaban, comprendió mejor el dolor y el orgullo que había visto en sus ojos. Los apaches, o Ndí, como ellos se llamaban a sí mismos, habían sido nómadas libres, siguiendo el ritmo de las estaciones, cazando y recolectando, viviendo en armonía con una naturaleza que consideraban sagrada. La llegada de los españoles y posteriormente de los mexicanos y estadounidenses había significado una guerra constante, la pérdida de sus tierras ancestrales y finalmente la fragmentación de su pueblo, dividido por una frontera artificial que separaba lo que antes había sido un territorio sin límites. Lo que más la conmovió fue leer sobre el valor que los Ndí daban a la familia, a los lazos de parentesco. En un mundo hostil, la lealtad al clan, el cuidado de los niños y ancianos, el respeto por los sabios de la tribu habían sido valores esenciales para su supervivencia. Y sin embargo, también valoraban la independencia individual, la capacidad de cada persona para tomar sus propias decisiones. Con estos pensamientos, Itzel se quedó dormida, el libro abierto sobre su pecho, soñando con un pueblo que cabalgaba libre por las llanuras y montañas, bajo un cielo inmenso y estrellado. El sábado llegó con un cielo despejado y un aire fresco que anunciaba el invierno. Itzel se vistió con cuidado. Jeans, botas, un suéter de lana color turquesa y un chal tejido que había comprado en un mercado de artesanías. Quería verse bien, pero sin exagerar. No era una cita, se decía a sí misma, solo una conversación sobre historia y cultura. La cafetería del pueblo era un lugar pequeño pero acogedor, con mesas de madera y grandes ventanales que daban a la plaza central. Cuando Itzel llegó, Eekatl ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón. Vestía una camisa limpia de color azul oscuro y sus cabellos negros caían sueltos sobre sus hombros. Al verla, se levantó con una sonrisa. «Pensé que tal vez no vendría», confesó mientras le ofrecía asiento. «¿Por qué no lo haría?», preguntó ella, dejando su bolso sobre la mesa. «Los Ndí aprendimos a no esperar demasiado», respondió él con una sonrisa triste. Las promesas de los no indígenas rara vez se cumplían. «Yo cumplo mis promesas», afirmó ella con firmeza, «y no considero que ser puntual sea demasiado esperar». Eekatl sonrió, más relajado. «Tiene razón. Discúlpeme». Una mesera se acercó y pidieron café. Tal como Amara había revelado, Eekatl añadió 3 cucharadas de azúcar al suyo, lo que le valió una mirada divertida de Itzel. «¿Qué?», preguntó él fingiendo inocencia. «Un guerrero necesita energía». Ambos rieron, y la tensión inicial se disipó. Comenzaron a hablar del libro que él le había prestado, de las preguntas que habían surgido durante su lectura. Eekatl respondía con paciencia, a veces completando la información, otras corrigiendo interpretaciones que consideraba erróneas. «El libro dice que los apaches eran nómadas», comentó Itzel, «pero también menciona que algunos grupos tenían territorios definidos». «No éramos nómadas en el sentido de vagar sin rumbo», explicó él. «Cada grupo familiar, cada banda, tenía su territorio de caza y recolección. Nos movíamos siguiendo las estaciones, pero siempre dentro de tierras que conocíamos bien. Las montañas, los ríos, los valles, todos tenían nombres, historias, significados». «¿Y esas historias se siguen contando?». Eekatl tomó un sorbo de café antes de responder. «Algunas, sí. Otras se han perdido. Mi abuela es una de las pocas que todavía recuerda los nombres antiguos de estas tierras. Ella me enseñó lo que sé». Hablaron durante horas. Eekatl le contó sobre las creencias tradicionales de su pueblo, sobre cómo los Ndí veían el mundo como un lugar en constante movimiento, donde cada elemento, el aire, el viento, el fuego, el agua, tenía poder y conciencia.
Le habló del Gan, los espíritus de las montañas, que derivaban su fuerza de los bosques y el desierto. Mi abuela dice que cuando bailamos alrededor del fuego, revivimos el origen de nuestro pueblo y las migraciones de nuestros antepasados, explicó. Es una forma de mantener viva la memoria, de conectar con nuestra esencia. Itzel escuchaba fascinada. Había estudiado sobre culturas indígenas en la universidad, pero escuchar a alguien que vivía esas tradiciones, que las sentía como parte de su identidad, era una experiencia completamente diferente. ¿Y todavía realizan esas danzas?, preguntó. A veces, respondió él. No tan a menudo como antes. Muchos de los nuestros se han ido a las ciudades, o se han mezclado tanto, que ya no se consideran Ndé. Pero algunos mantenemos vivas las tradiciones como podemos. Mientras hablaban, el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Eekatl miró por la ventana y luego a Itzel. ¿Le gustaría ver algo?, preguntó. No está lejos. Ella dudó solo un instante antes de asentir. Me encantaría. Salieron de la cafetería y subieron a la camioneta de Eekatl. Condujeron por caminos de tierra, alejándose del pueblo, hasta llegar a un mirador natural desde donde se podía contemplar el valle, y más allá, una cadena de montañas azuladas. Este lugar es sagrado para mi familia, explicó Eekatl mientras se sentaban en unas rocas. Mi abuela dice que aquí se puede escuchar el susurro de los antepasados cuando el viento sopla entre las piedras. El paisaje era impresionante. El sol poniente bañaba todo con una luz dorada, y el silencio solo era interrumpido por el suave silbido del viento. Es hermoso, murmuró Itzel. Cuando era niño, continuó Eekatl, mi abuela me traía aquí para contarme historias. Me decía que cada montaña que se ve desde aquí tiene su propio espíritu, su propia personalidad. Esa de allá, señaló una montaña particularmente alta, es la más sabia. Y aquella, apuntó a otra de forma más redondeada, es la más generosa, la que da agua y vida a todo el valle. Itzel observaba su perfil recortado contra el cielo del atardecer. Había una paz en su rostro que no le había visto antes. ¿Crees realmente en esos espíritus?, preguntó en voz baja. Eekatl la miró y en sus ojos había una certeza tranquila. Creo que hay fuerzas en la naturaleza que no podemos entender completamente, respondió. Llamarles espíritus es nuestra forma de relacionarnos con ellas, de mostrar respeto. Los Endi siempre hemos sabido que no somos los dueños de la tierra, sino parte de ella. El viento se intensificó, agitando los cabellos de ambos. Itzel se estremeció ligeramente y Eekatl, en un gesto instintivo, se acercó más a ella. Los Ndé, continuó él en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Fuimos temidos y respetados. Nos llamaron guerreros, salvajes, enemigos. Pero pocos entendieron lo que realmente éramos. Un pueblo que amaba profundamente la libertad y la vida. Luchamos no por conquistar, sino por existir en nuestros propios términos. Itzel lo escuchaba con atención, conmovida por la intensidad de sus palabras. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué queda de ese pueblo? La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento. Eekatl tomó una piedra pequeña y la arrojó hacia el valle. Quedamos nosotros, respondió finalmente. Los que recordamos, los que seguimos sintiendo la tierra bajo nuestros pies, como lo hicieron nuestros antepasados. No somos muchos, pero existimos. Y mientras quede uno solo que conozca las historias, que respete a los espíritus, que enseñe a los niños el nombre verdadero de nuestro pueblo, los Ndé no habrán desaparecido. Sus miradas se encontraron, y en ese momento Itzel sintió que algo se transformaba entre ellos. Ya no eran simplemente la maestra y el tío de una alumna, sino dos personas compartiendo algo profundo y personal. «Me alegra que me hayas traído aquí», dijo ella, usando por primera vez el tuteo. «Y a mí me alegra que hayas venido», respondió él.
con una sonrisa que iluminó su rostro. El sol finalmente se ocultó tras las montañas y el frío se hizo más intenso. Era hora de regresar. Durante el trayecto de vuelta, conversaron sobre temas más cotidianos, la escuela, los niños, la vida en el pueblo. Pero algo había cambiado. Había una complicidad nueva, una confianza que se había establecido entre ellos. Cuando llegaron frente a la casa de Itzel, Eekatl apagó el motor pero no hizo ademán de bajar. «Gracias por este día», dijo ella. «He aprendido mucho». «Gracias a ti por escuchar», respondió él. No es común encontrar a alguien que realmente quiera entender. Se miraron en silencio por un momento y luego Eekatl añadió: «Hay una celebración el próximo fin de semana. Nada grande. Solo algunas familias con herencia apache que nos reunimos para recordar quiénes somos. Habrá comida, música, quizás algunas danzas. Mi abuela estará allí». «¿Me estás invitando?», preguntó Itzel, sorprendida. «Si quieres venir, sí». La invitación significaba mucho más de lo que parecía. Era una puerta a un mundo que pocos foráneos tenían el privilegio de conocer. «Me encantaría», respondió ella con sinceridad. Eekatl asintió, visiblemente complacido. «Pasaré a buscarte el sábado, entonces, al mediodía. Aquí estaré». Se despidieron con un gesto y ella bajó de la camioneta. Mientras lo veía alejarse, Itzel sintió una mezcla de emociones. Emoción por lo que acababa de vivir, anticipación por lo que vendría y una extraña sensación de paz, como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. La semana siguiente pasó lentamente. Itzel se encontró esperando con impaciencia los momentos en que Eekatl venía a recoger a Amara, esos breves intercambios que ahora tenían un significado diferente. La niña parecía intuir que algo había cambiado, pues a menudo los miraba con una sonrisa cómplice. El viernes, después de clases, mientras Amara esperaba a su tío, le hizo una pregunta inesperada a Itzel. «Maestra, ¿le gusta mi tío?». La pregunta la tomó por sorpresa y sintió que el calor subía a sus mejillas. «Tu tío es una persona muy interesante», respondió, intentando sonar neutral. «Me gusta hablar con él». Amara asintió, con una sabiduría impropia de su edad. «Mi abuela dice que mi tío ha estado solo demasiado tiempo. Dice que los Endí no nacimos para estar solos». Antes de que Itzel pudiera responder, escucharon el ruido de la camioneta acercándose. Amara recogió sus cosas rápidamente. «Mi abuela también dice», añadió en voz baja como compartiendo un secreto, «que cuando un Nendí encuentra a su pareja, es como si los espíritus de la montaña hubieran cantado para unirlos». Y con esas palabras salió corriendo hacia la camioneta, dejando a Itzel con una extraña mezcla de confusión y ternura. Esa noche, mientras preparaba su ropa para el día siguiente, Itzel se preguntó qué estaba haciendo. ¿Era prudente involucrarse personalmente con la familia de una alumna? ¿Qué pensarían en el pueblo, en la escuela? Pero más allá de esas preocupaciones prácticas, había algo más profundo que la inquietaba. La creciente certeza de que lo que sentía por Eekatl iba más allá de un interés cultural o una amistad casual. Se quedó dormida con estas preguntas dando vueltas en su mente, y soñó con montañas azules y espíritus que bailaban alrededor de un fuego, llamándola. El sábado amaneció con un cielo plomizo que amenazaba lluvia. Itzel se preguntó si la celebración seguiría adelante, pero decidió prepararse de todas formas. Se puso un vestido sencillo pero bonito, de color verde oscuro, y sobre él un chal tejido que le había regalado su madre. Recogió su cabello en una trenza y se aplicó apenas un toque de maquillaje. Exactamente al mediodía, escuchó el ruido familiar de la camioneta de Eekatl. Respiró profundo antes de salir. Él la esperaba de pie junto al vehículo, vestido con más formalidad que de costumbre, pantalones oscuros, una camisa blanca impecable y un chaleco de cuero con discretos bordados geométricos.
Su cabello negro estaba recogido en una coleta baja. «Te ves hermosa», dijo simplemente cuando ella se acercó. «Gracias», respondió sonriendo. «Tú también te ves muy bien». Durante el trayecto, Eekatl le explicó que la celebración tendría lugar en una pequeña ranchería a las afueras del pueblo, donde vivía su abuela junto con otras familias de herencia apache. «No es una ceremonia tradicional completa», aclaró. «Esas son más privadas, solo para los nuestros. Pero es nuestra forma de mantener viva la memoria, de recordar quiénes somos». «Entiendo», asintió ella. «Te agradezco que me hayas invitado». «Mi abuela insistió», confesó él con una sonrisa. «Dijo que quería conocer a la maestra que le ha dado a Amara una nueva visión de nuestro pueblo». El camino se volvió cada vez más accidentado a medida que se alejaban del pueblo. Finalmente, después de casi una hora de viaje, llegaron a un claro entre árboles donde se veían varias casas de adobe y madera, dispuestas en un semicírculo alrededor de un espacio abierto. Ya había varias personas reunidas y se podía oler la comida que se cocinaba en grandes ollas. Apenas habían bajado de la camioneta cuando Amara vino corriendo a su encuentro. «¡Maestra, vino!», exclamó abrazándola. «Mi abuela está esperándolos». La niña los condujo hacia una de las casas, la más grande, de donde salía una mujer anciana de aspecto formidable. A pesar de su edad avanzada, se movía con determinación y tenía la espalda recta como un junco. Su cabello blanco estaba recogido en 2 largas trenzas, y sus ojos oscuros brillaban con inteligencia y curiosidad. «Tonantzin, esta es la maestra Itzel», presentó Eekatl en español, inclinándose ligeramente ante la anciana. «Bienvenida, hija», dijo la mujer, tomando las manos de Itzel entre las suyas. «Mi nieta habla mucho de ti, y mi nieto también, aunque él cree que no me doy cuenta». Eekatl carraspeó, visiblemente incómodo, lo que hizo reír a la anciana. «Los jóvenes creen que los viejos olvidamos lo que es el corazón», añadió, guiñándole un ojo a Itzel. «Pero el corazón nunca envejece, solo aprende». La franqueza de la mujer desconcertó a Itzel, que no supo qué responder. Tonantzin pareció notar su incomodidad y cambió hábilmente de tema. «Ven, hija», dijo, tomándola del brazo. «Te mostraré nuestra celebración. Hoy honramos a los espíritus del otoño que nos preparan para el invierno». Mientras la anciana la guiaba por el lugar, explicándole el significado de los preparativos, Itzel observaba fascinada. Había unas 20 personas en total, de todas las edades. Algunos tenían rasgos claramente indígenas, otros parecían más mestizos, pero todos participaban con igual entusiasmo en los preparativos. En el centro del claro, varios hombres habían dispuesto leña para una fogata que encenderían al caer la noche. Alrededor, las mujeres preparaban mesas con comida, carne asada, frijoles, tortillas, frutas de temporada y una bebida que Tonantzin explicó era una infusión de hierbas tradicionales. «No es una gran ceremonia como las que hacían nuestros antepasados», comentó la anciana con cierta nostalgia, «pero es nuestra forma de recordar, de mantener viva la llama». A medida que avanzaba la tarde, más personas se unieron a la celebración. Algunos traían instrumentos musicales, tambores, flautas, sonajas. Otros habían preparado trajes tradicionales para las danzas que se realizarían más tarde. Eekatl se mantuvo cerca de Itzel durante toda la tarde, explicándole detalles, presentándole a las personas, asegurándose de que se sintiera cómoda. Había una calidez en su trato que iba más allá de la simple cortesía, una atención que no pasó desapercibida para los demás. Cuando el sol comenzó a descender, todos se reunieron alrededor de la fogata que ahora ardía vigorosamente. Tonantzin se colocó frente al fuego y comenzó a hablar en una lengua que Itzel no entendía, pero que supuso era el idioma apache. Su voz, fuerte y clara a pesar de su edad,
Parecía invocar algo antiguo y poderoso. «Está saludando a los 4 puntos cardinales», le susurró Eekatl al oído, pidiendo permiso a los espíritus para celebrar esta noche. Cuando la anciana terminó su invocación, comenzó la música. Los tambores marcaban un ritmo hipnótico, acompañados por el sonido agudo de las flautas. Algunos hombres y mujeres, vestidos con trajes adornados con cuentas y plumas, comenzaron a danzar alrededor del fuego, sus movimientos precisos y llenos de significado. «Es la danza de los espíritus de la montaña», explicó Eekatl, mientras observaban los movimientos rítmicos de los bailarines. «Cada gesto representa un elemento de la naturaleza: el viento, el fuego, el agua, la tierra. Así honramos la conexión entre todos los seres». Itzel observaba fascinada. Los danzantes se movían con una gracia fluida. Sus pies apenas parecían tocar el suelo. A la luz del fuego, sus rostros mostraban una concentración absoluta, como si hubieran dejado atrás sus identidades individuales para convertirse en canales de algo más antiguo y profundo. La danza continuó por un tiempo que pareció eterno y fugaz a la vez. Cuando finalmente cesó, hubo un momento de silencio absoluto, como si todos contuvieran la respiración. Luego Tonantzin dio un paso adelante y habló nuevamente en su lengua ancestral. «Ahora», tradujo Eekatl en voz baja, «dice que es momento de compartir historias, de recordar quiénes somos y de dónde venimos». Los presentes formaron un círculo alrededor del fuego y comenzaron a pasar de mano en mano una pequeña vasija de barro con la infusión de hierbas. Cada persona bebía un sorbo antes de pasarla al siguiente. Cuando llegó el turno de Itzel, miró a Eekatl con cierta inseguridad. «No tienes que hacerlo si no quieres», le aseguró él. Pero ella tomó la vasija con determinación y bebió un pequeño sorbo. El líquido era amargo pero refrescante, con un sabor a hierbas silvestres que no pudo identificar. Luego comenzaron las historias. Primero habló un hombre mayor, contando en español, con algunas palabras en apache, una historia sobre cómo los Ndé habían llegado a estas tierras siglos atrás, siguiendo visiones que los guiaron desde el norte. Después, una mujer relató cómo su abuela había sobrevivido a las persecuciones del siglo XIX, escondiéndose en las montañas y manteniendo vivas las tradiciones. Cada historia era un hilo en un tapiz más grande, una parte de la memoria colectiva de un pueblo que se negaba a ser olvidado. Itzel escuchaba con atención, consciente del privilegio que significaba estar presente en ese momento. Finalmente, fue el turno de Tonantzin. La anciana se levantó con la ayuda de un bastón tallado y se acercó al fuego. Su voz, al principio suave, fue ganando fuerza a medida que hablaba. «Voy a contar una historia», comenzó en español, para que Itzel pudiera entender, «que mi abuela me contó y que su abuela le contó a ella. Es la historia de un guerrero Ndé que aprendió el verdadero significado de la fuerza». El silencio se hizo absoluto. Incluso el crepitar del fuego parecía haberse atenuado para no interrumpir las palabras de la anciana. «Hace muchos inviernos», continuó Tonantzin, «cuando nuestro pueblo aún recorría libremente estas tierras, vivió un joven guerrero llamado Haske. Era valiente y hábil, respetado por todos por su fortaleza en la batalla y su destreza en la caza. Pero Haske tenía una debilidad. Había entregado su corazón a una joven llamada Alope, la hija de un chamán. Itzel sintió que Eekatl se tensaba ligeramente a su lado. Por el rabillo del ojo, vio que estaba completamente concentrado en las palabras de su abuela. «Los ancianos de la tribu le advirtieron», prosiguió Tonantzin. «Un guerrero no debe amar así», le dijeron. «El amor te hace vulnerable, te distrae, te debilita. Un guerrero debe ser como la piedra, duro e impenetrable». Pero Haske no escuchó. Se casó con Alope y vivieron juntos en las montañas. La anciana hizo una pausa
mirando directamente al fuego, como si viera la historia desarrollándose en las llamas. Un día, mientras Haske estaba cazando, un grupo enemigo atacó su campamento. Cuando regresó, encontró a Alope gravemente herida. Antes de morir en sus brazos, ella le dijo: «No dejes que tu corazón se convierta en piedra, mi amor. Recuerda que la verdadera fuerza no está en no sentir, sino en sentir plenamente y seguir adelante». Un murmullo recorrió el círculo. Algunos asentían, como si conocieran la historia. Otros escuchaban con expresiones solemnes. «Consumido por el dolor y la rabia», continuó Tonantzin. Haske salió en busca de venganza. Persiguió a los atacantes durante días hasta que finalmente los encontró. Pero cuando tuvo a su líder a su merced, algo extraño sucedió. En lugar de matarlo, Haske dijo: «Podría quitarte la vida, como tú me quitaste lo que más amaba. Pero entonces me convertiría en lo que tú eres, y perdería lo último que me queda de ella, su amor por la vida». La anciana miró entonces directamente a su nieto, y luego a Itzel, antes de continuar. Cuando Haske regresó a su tribu, los ancianos lo reprendieron. «Te lo advertimos», dijeron. «Amar es debilidad. Por eso has perdido a tu esposa, y ahora has perdido incluso la voluntad de vengarla». Y Haske respondió: «Si amar es debilidad, entonces quiero ser débil para siempre, porque en mi amor por ella encontré más fuerza de la que jamás conocí en la batalla. Y en el dolor de perderla he encontrado la compasión que me impidió convertirme en un monstruo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno. Tonantzin guardó silencio por un momento, dejando que su significado penetrara en cada uno de los presentes. «Los Endi», concluyó finalmente, «hemos sido conocidos como guerreros feroces, como un pueblo que resistió hasta el final. Pero nuestra verdadera fuerza nunca estuvo en la guerra, sino en nuestra capacidad de amar profundamente, a nuestra tierra, a nuestras tradiciones y a los nuestros. Esa es la lección que Haske nos dejó, y que debemos recordar siempre». Cuando Tonantzin terminó, nadie habló durante varios minutos. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre los rostros pensativos. Itzel sentía un nudo en la garganta, conmovida no solo por la historia, sino por la forma en que la anciana la había contado, como si fuera un mensaje directo para ella y para Eekatl. Poco a poco, la celebración continuó. Se sirvió más comida. La música volvió a sonar y algunas personas comenzaron a conversar en pequeños grupos. Eekatl se mantuvo en silencio a su lado, como si procesara las palabras de su abuela. «¿Estás bien?», preguntó finalmente Itzel, tocando suavemente su brazo. Él la miró, y en sus ojos oscuros había una intensidad que la estremeció. «Mi abuela nunca cuenta esa historia», dijo en voz baja. «Es una historia privada, de nuestra familia. ¿Por qué la contó esta noche?». Eekatl desvió la mirada hacia el fuego. «Porque Haske es el nombre apache de mi abuelo», respondió. «Y Alope era mi abuela». Itzel lo miró confundida. «Pero tu abuela está aquí. Tonantzin es mi abuela materna», explicó él. «La historia que contó es de mi abuela paterna, quien murió cuando yo era niño. Mi abuelo Haske vivió muchos años después de perderla, pero nunca volvió a casarse. Decía que había amado suficiente para toda una vida». Las implicaciones de lo que Eekatl estaba compartiendo no pasaron desapercibidas para Itzel. Era una historia familiar íntima, y el hecho de que Tonantzin la hubiera contado esa noche, con ella presente, tenía un significado que iba más allá de la simple narración. «Tu abuela cree que tienes miedo de amar», dijo Itzel suavemente, más una afirmación que una pregunta. Eekatl la miró directamente, sin esconder su vulnerabilidad. «Los Enedi hemos perdido mucho», respondió. «Nuestra tierra, nuestra libertad, muchas de nuestras tradiciones. Aprendimos a proteger lo poco que nos queda, a no exponernos, a no confiar.
¿Y eso incluye tu corazón?, preguntó ella con audacia. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Eekatl. Eso creía, admitió, hasta que apareciste tú. El corazón de Itzel dio un vuelco. Sabía que estaban en un punto de inflexión, que lo que dijera a continuación podría cambiar todo entre ellos. Yo también he tenido miedo, confesó. Miedo de involucrarme demasiado, de no pertenecer, de no ser aceptada. Pero esta noche, viendo a tu familia, escuchando las historias, me he dado cuenta de que hay cosas por las que vale la pena arriesgarse. Eekatl tomó su mano con suavidad. Mi abuela tiene razón, como siempre, dijo. La verdadera fuerza no está en no sentir, sino en sentir plenamente, a pesar del riesgo. En ese momento, Tonantzin se acercó a ellos, apoyándose en su bastón tallado. Su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa cuando vio sus manos entrelazadas. La noche está hermosa para caminar, comentó casualmente. El sendero junto al arroyo es especialmente bonito a la luz de la luna. Eekatl sonrió, reconociendo la no tan sutil sugerencia de su abuela. ¿Te gustaría dar un paseo?, le preguntó a Itzel. Ella asintió, y juntos se alejaron del círculo de luz que proyectaba la fogata, internándose en el sendero que conducía hacia un pequeño arroyo cercano. La luna llena iluminaba el camino, bañando todo con una luz plateada que confería al paisaje un aire onírico. Caminaron en silencio durante un rato, sus manos aún entrelazadas, escuchando el suave murmullo del agua y el canto ocasional de algún búho. La historia de tu abuelo, dijo finalmente Itzel, sobre elegir la compasión sobre la venganza, es poderosa. Los Endi tuvimos muchas razones para odiar, respondió Eekatl. Fuimos perseguidos, masacrados, despojados. Mi abuelo perdió a muchos de los suyos durante las guerras apaches. Habría sido fácil para él dejarse consumir por el odio, pero eligió el amor, completó ella. Sí, y pagó un precio por ello. Muchos lo consideraron débil, traidor incluso. Pero él solía decir que la verdadera batalla no era contra los extranjeros, sino contra el odio que podía destruirnos desde dentro. Se detuvieron junto al arroyo, donde una roca plana ofrecía un lugar para sentarse. La luna se reflejaba en el agua, creando un espejo perfecto del cielo estrellado. Mi padre continuó su legado, prosiguió Eekatl. Se casó con mi madre, que era mestiza, a pesar de la oposición de algunos. Creía en tender puentes, en preservar lo valioso de nuestras tradiciones sin aislarnos del mundo. ¿Y tú?, preguntó Itzel suavemente. ¿Qué crees tú? Eekatl guardó silencio por un momento, contemplando el agua que fluía incesante. Creo que hay cicatrices que nunca desaparecerán, respondió finalmente. Pero también creo que podemos elegir no dejar que nos definan. Los Endi siempre hemos sido un pueblo adaptable, que ha sobrevivido a pesar de todo. Quizás la mayor adaptación sea esta: aprender a confiar, a amar, a ser vulnerables de nuevo. Se volvió hacia ella, y en la luz plateada de la luna, sus ojos brillaban con una emoción contenida. Cuando te vi por primera vez en la escuela, confesó, sentí algo que no había sentido antes, como si te conociera de alguna vida anterior. Me asustó. ¿Y ahora?, preguntó ella, apenas en un susurro. Ahora, respondió él acercándose más, recuerdo las palabras de mi abuelo. Si amar es debilidad, entonces quiero ser débil para siempre. Con infinita ternura, Eekatl se inclinó y la besó. Fue un beso suave, casi reverente, que expresaba todo lo que las palabras no podían decir. Cuando se separaron, Itzel apoyó su frente contra la de él, respirando su cercanía. Tu abuela tenía razón, murmuró. El corazón nunca envejece, solo aprende. Eekatl sonrió, acariciando su mejilla con dedos gentiles. Los espíritus de la montaña están cantando para nosotros, dijo, repitiendo las palabras que Amara había compartido con Itzel días atrás.
Así es como los Endí describen lo que sucede cuando dos almas se encuentran. Se quedaron allí, junto al arroyo, bajo la luz de la luna, hablando en voz baja de sus vidas, sus esperanzas, sus miedos. Ecatl le contó más sobre su familia, sobre cómo su padre había muerto cuando él era adolescente y cómo había asumido la responsabilidad de cuidar a su madre y a su hermana, la madre de Amara. Le habló de su trabajo como guardabosques, que le permitía estar en contacto con la naturaleza que tanto amaba. Itzel, a su vez, le contó sobre su infancia en la ciudad, su decisión de convertirse en maestra y su deseo de hacer una diferencia en la vida de los niños de comunidades rurales. Le habló de sus sueños de conocer más sobre las culturas originarias, no como objetos de estudio, sino como tradiciones vivas y valiosas. A medida que la noche avanzaba, sentían que las barreras entre ellos se desvanecían, que estaban creando un puente entre dos mundos que en el fondo no eran tan diferentes. Cuando finalmente regresaron a la celebración, la mayoría de la gente ya se había retirado. Solo quedaban Tonantzin, Amara y algunos familiares cercanos, sentados alrededor del fuego que ahora ardía con menos intensidad. La anciana los miró con ojos sabios y una sonrisa satisfecha, como si viera más allá de sus expresiones, directamente a sus corazones. «Los espíritus están complacidos esta noche», comentó enigmáticamente. «Las viejas historias cobran nueva vida». Amara, que estaba sentada junto a su bisabuela, bostezó ampliamente. «¿La maestra va a venir a más celebraciones?», preguntó con inocencia. Ecatl e Itzel intercambiaron una mirada cargada de significado. «Si ella quiere», respondió él, «será bienvenida». «Quiero», afirmó Itzel con firmeza. «Hay mucho que me gustaría aprender». Tonantzin asintió con aprobación. «El conocimiento es como el agua», dijo. «No pertenece a nadie, fluye, nutre, se transforma». Los Endí hemos guardado nuestras historias como tesoros, pero quizás ha llegado el tiempo de compartirlas más ampliamente, para que no se pierdan. Miró directamente a Itzel, y había un desafío en sus ojos. «Tal vez tú puedas ayudar con eso, hija. Enseñar a los niños no solo sobre lo que fuimos, sino sobre lo que somos ahora». Itzel sintió el peso de la responsabilidad en esas palabras, pero también el honor que implicaban. Estaba siendo invitada no solo a aprender, sino a participar en la preservación de una cultura que se negaba a desaparecer. «Haré lo mejor que pueda», prometió. La noche terminó poco después. Ecatl llevó a Itzel de regreso a su casa, con la promesa de verse al día siguiente. El viaje de vuelta fue tranquilo, ambos absortos en sus pensamientos, pero con una nueva comodidad entre ellos, como si hubieran encontrado un lenguaje común que no necesitaba palabras. Cuando llegaron, Ecatl bajó de la camioneta para acompañarla hasta la puerta. Bajo el cielo estrellado, parecía más alto, más fuerte, pero también más vulnerable que nunca. «Gracias por hoy», dijo ella, «por compartir tu mundo conmigo. Gracias a ti por querer conocerlo», respondió él, tomando sus manos, «por ver más allá de las leyendas y los estereotipos». Se miraron en silencio por un momento, sabiendo que estaban al borde de algo nuevo y emocionante, un camino que recorrerían juntos. «Si amar es debilidad, entonces quiero ser débil para siempre», citó Ecatl suavemente, repitiendo las palabras de su abuelo. «Ahora entiendo lo que realmente significan». La besó una vez más, sellando una promesa no pronunciada pero sentida profundamente. Luego se despidió, prometiendo volver al día siguiente. Itzel lo vio alejarse en la noche, su silueta recortada contra el cielo estrellado. Pensó en el largo camino que los Enedí habían recorrido, en las pérdidas y las resistencias, en la tenacidad con que habían mantenido viva su identidad a pesar de todo. Y pensó en Ecatl, que llevaba esa historia en su sangre, en su nombre, en su forma de ver el mundo.
Entró en su casa con el corazón lleno y la certeza de que acababa de comenzar el capítulo más importante de su vida. No sabía exactamente qué les depararía el futuro, pero estaba segura de que lo enfrentarían juntos, con la fortaleza que viene no de la dureza, sino de la vulnerabilidad compartida. Porque, como habían descubierto, la verdadera fuerza no estaba en no sentir, sino en sentir plenamente y seguir adelante, en tender puentes entre mundos diferentes, en preservar lo valioso del pasado mientras se construía un futuro nuevo. Y si eso era debilidad, entonces ambos querían ser débiles para siempre.